Ahora sí. Otra vez buenas tardes a todos. Como siempre, un gran honor y privilegio el poder estar aquí en la mesa del Señor otra vez para compartir con ustedes un poquito acerca de la palabra de Dios. Pero antes le damos gracias a Dios por este gran honor que nos hace de poder invitarnos a esta cena. Esta mañana me levanté como siempre me levanto. Desde ayer estaba notando una cosa rara en la vida hoy diferente. Me levanté ayer y me levanté hoy 9, 10 de la mañana y todo se ve tranquilo. No se oye ni una persona que como que estuviera cocinando o nada. Todos, parece que hoy la gente se levanta muy tarde, ¿no? ¿No os ha parecido? Hoy se levantan como a las 10, 11, 12 del día. ¿Han visto ustedes gente que se levanta a las 12 del día? 11 del día. Wow, yo me levanté hoy a las 6:30, 7, es la hora que yo me levanto siempre. Y siempre me doy cuenta de que la gente levanta tarde. Yo me acuerdo que antes, cuando era joven y bello, todavía estoy joven y bello, me acuerdo que me levantaba bien temprano. Mi mamá me mandaba que al Nixtamal, vete al Nixtamal, llevamos el maíz. Yo lo tenía que llevar a un molino para que lo viera. Toda la gente estaba movida, trabajando, y todos se juntaban para echarnos aquel chicharrón con chile, aquellos frijolitos temprano, y desayunábamos todos ahí en la casa, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora ya se levanta uno me levanta a las 10, 11, me echo mi mois y vuelvo a dormir. Me vuelvo a dormir otra vez. Me echo mi cereal y que acabo ni quien se fije, ¿no? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Pero bueno, nosotros venimos a oír la palabra de Dios y eso se trata, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes una escritura que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios, qué mensaje nos pone el Señor hoy en esta tarde. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1, versículo 7 al 9, perdón. Dice así: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Saben que esta escritura la leí y se me hace un misterio en realidad? Esta escritura la veo como algo que muchos de nosotros no creemos. Lo digo sinceramente y honestamente. Muchos de nosotros no creemos, primeramente, ser tribulados. ¿Quién está siendo tribulado? Yo entiendo que Pablo aquí escribe esta carta a aquellos hermanos que se esforzaban a predicar el evangelio. De hecho, los mataban por predicar el evangelio. Eran personas que sufrían día a día porque la palabra fuera creciendo y porque ellos mismos maduraran espiritualmente. Y al madurar espiritualmente tenían problemas con todas las demás personas. Al tratar de seguir a Cristo, estas personas sufrieron calumnias, las llevaron a las cortes, los llevaron a los leones, los castigaban por llevar el evangelio. ¿Quién de nosotros hoy verdaderamente está sufriendo por causa del evangelio? Porque si a mí usted me dice, a mí mi familia ya me abandonó, mis hermanos ya me gritaron, mi tía ya me dijo que ya no me quiere ver en la casa, que me critican, que soy esto por acá y por acá porque les hablo de Cristo, entonces usted está siendo atribulado. Pero si ustedes no están siendo atribulados, es un misterio, no entienden por qué la razón de predicar el evangelio siempre va a ser causa de tribulación. Predicar a Cristo siempre va a ser causa de problemas con la familia y con todo el mundo. Muchas personas tienen amigos allá en el mundo, no quieren hablarles del evangelio, sabiendo que esa es tu misión. Eso es lo que Cristo te mandó, a ir a predicar el evangelio, y no lo hago porque, ¿sabes por qué no lo haces? Porque tienes miedo de que esa familia te deje de hablar, o ya nunca más te vuelvan a tomar en cuenta en sus fiestas. Esta escritura claramente habla de personas muy especiales, personas que entendían prácticamente lo que era el evangelio y llevar el evangelio día a día. El otro misterio también que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué significa eso? Es un misterio.
¿Qué voy a perder? Pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué significará eso? Yo creo que no tenemos verdaderamente ni idea de lo que está hablando aquí Pablo. ¿Qué significará eso, hermana, hermano? ¿Qué es? ¿Pena eterna de quién o de quién? Yo aquí muy a gusto, muy feliz, muy contento. Yo no sufro nada. Y es precisamente eso, es el misterio. Es el misterio el que nos rodea de esta escritura que por eso no la queremos aplicar, no la queremos obedecer. La voy a clasificar en dos partes esta escritura. Unos no quieren obedecer el evangelio. Ya está la pila lista, ya está el agua lista. No se quieren lavar sus pecados. Esa es la primera. No quieren y otros no quieren vivir el evangelio. No quieren estar viviendo en el evangelio, para el evangelio, dentro del evangelio, dice Pablo. Si no creíste en vano. Tu religión no tiene sentido. Entonces aquí se clasifica tanto los que están dentro de la iglesia, o los que decimos que estamos dentro, y los que no han obedecido, ¿qué? El evangelio. Van a sufrir pena eterna, perdición, excluidos de la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros, dentro de lo que cabe, no queremos hacer nada por el evangelio, ¿sí? Porque lo vemos como un misterio, ¿sí? Imagínate tú entregar tu vida buena para nada, porque eso es lo que la vida no vale para nada. Así lo dijo mi paisano José Alfredo Jiménez. La vida no vale nada. Y en realidad la vida no vale nada. Tu vida es pura vanidad, no tiene sentido tu vida sin Cristo. Jesús lo dijo, ¿qué aprovecharás si llegas a ganar todo el mundo y pierdes tu miserable vida en el mundo? Pablo dijo, miserable de mí, también se menciona en la Biblia esa palabra. Entonces tenemos que entender que muchos de nosotros no podemos comprender que entregar nuestra vida al evangelio es verdaderamente un misterio. Lo vemos como algo raro, como que no, pues a lo mejor sí, no, pues no puedo. Pero quiero decirte una cosa, de acuerdo al libro que estoy leyendo del gran predicador Juan Roy, enseña cosas muy interesantes que me llamó mucho la atención. Tu vida es un misterio. Vivimos un misterio. El universo es un misterio y lo aceptamos. Es un misterio lo que es el universo. Tu vida es un misterio y la vives. ¿Cómo eso que me levanto en la mañana, me despierto? ¿Cómo mi vida vive? ¿Cómo funciono yo? Es un misterio. La muerte es otro misterio y todos los días la estamos sufriendo día a día. Es otro misterio. El hombre que sigue a la mujer cuando se emociona es un misterio. Vas tras de ella o vas tras de él, andas todo emocionado y no te das cuenta en qué momento empezó esa emoción. Ese es otro misterio y tampoco lo entendemos. ¿Es verdaderamente un misterio esto del evangelio? Sí, es un misterio. Es un misterio que ha sido revelado a ciertos hombres, no a todos, pero es un misterio. Ustedes saben que la Biblia enseña claramente que en Romanos capítulo 1, del 16 al 17, el apóstol Pablo menciona estas palabras que todos debemos de saber de memoria. Romanos 1, 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿quién? Al griego. Porque en el evangelio, ¿qué? Se revela la justicia de Dios. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa es una de las escrituras que nosotros siempre tenemos en nuestra mente. El evangelio es el poder de Dios. Sin embargo, muy pocos lo vivimos. Muy pocos lo aceptamos el evangelio. Porque rápidamente el evangelio así en la primera te habla de sacrificio. Y es lo que menos queremos, sacrificio. Pero es el evangelio, es lo que te va a ayudar a salvar. El apóstol Pablo, ¿verdad?, explica claramente que él no se avergüenza del evangelio y vivir por el evangelio, se le dio a conocer el evangelio a Pablo. Él entendió bien. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Efesios 3, del 1 al 6. Efesios capítulo 3, del 1 al 6, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que si yo entiendo que si yo soy miembro de la iglesia de Cristo, de esta gloriosa iglesia, Pablo, los apóstoles, los profetas, yo debo de ser participante de esto en el Evangelio. ¿Sí se fijan? Yo debo de vivir el Evangelio. ¿Sabes qué? Nada más para los que vienen y no conocen qué es, el Evangelio es reconciliar constantemente, reconcilia constantemente. Una persona que no sabe vivir el Evangelio puede estar causando división y tropiezo, porque no sabe qué significa la palabra evangelio, que es reconciliación, hermanos. Así es que Pablo entiende muy bien ese proceso y me dice y me explica a mí que debe de entender yo como gentil que ahora soy parte de este gran misterio que Dios nos ha dado a comprender el evangelio. Pablo comprendió el misterio del evangelio, ¿sí? Aquí es la pregunta, ¿nosotros la entendemos? ¿Comprendemos ese misterio? ¿Qué es lo que une esta iglesia? ¿Qué es lo que verdaderamente une a esta iglesia? Si no es el evangelio, tarde o temprano nos vamos a hacer pedazos. Cada quien va a agarrar por su propia tarea, por su propio camino, y nos vamos a dividir porque los miembros no quieren predicar el evangelio. Los miembros no quieren esa misión, es muy pesada, hermano. Ahorita estoy trabajando 60 horas. Vino una persona y me dijo, tengo que trabajar el domingo. A mí no me preguntes eso. Díselo al Señor. Pregúntale a Dios. ¿Qué te contestaría Dios si le preguntara, Señor, tengo que trabajar el domingo? Te diría, ¿te hace falta el dinero? ¿Te estás muriendo de hambre? ¿No tienes más que comer? Ve a trabajar. No sea que te vayas a morir de hambre. Pero hay personas que ponen el evangelio atrás para tratar de complacer sus propios egoísmos. Nada más vivir para uno. Repito, si esta congregación no es el evangelio que nos une, entonces tarde o temprano también seremos pura vanidad. No tiene sentido ser religiosos. Sin el vivir en el ejemplo, sin el vivir el evangelio, no hay amor. Y como dije hace rato, vendrían los problemas. Y es que precisamente el predicar el evangelio a otras personas, eso te hace, por lo menos tratas de comportarte más o menos. No es lógico que tú le estés predicando el evangelio a tu hijo y te estés portando mal. No es lógica que tú le estés predicando a tus hijas el evangelio y te estés portando mal. O estés causando división en tu familia. Estés causando división en todos lugares. Eso no es lógico. Eso es ilógico todo eso. Y eso es lo que nos va a llevar a no vivir en el evangelio. Así es que, si no existe el sacrificio, ni la muerte, la separación de la carne pecaminosa, ni el deseo de que nuestras ofensas al venir aquí sean perdonadas, lavadas nuestros pecados, al contrario, que sigan practicando, entonces no hay una verdadera vida nueva. No hay una verdadera vida nueva, porque siempre estamos nada más viniendo el domingo y siguiendo practicando el mismo pecado, lo estamos repitiendo y repitiendo una y otra vez. No hay verdaderamente una vida en el evangelio. Así es que yo me pongo a pensar que si es justo rechazar el evangelio, porque es un misterio, porque no se entiende. Porque acaso no lo comprendo y no lo quiero llevar a cabo. ¿Eso es justo? ¿Se te hace justo a ti rechazar a Cristo, el evangelio, porque no lo comprendes? ¿Porque es un misterio? Te pregunto a ti, hermano, ¿acaso llevar la vida en el evangelio, eso es lo pesado? ¿Sientes que si de repente nos pusiéramos a predicar, a llevar el evangelio, a unirnos? Yo los miércoles les dije que íbamos a predicar el evangelio, nomás vinieron como 3 hermanas. O sea, ¿se les hace pesado llevar el evangelio? Según la Biblia dice que los mandamientos de Cristo no son gravosos. Él nos enseña que llevar su cruz no es pesada. Es más pesada llevar la carne. ¿O se te hace a ti que vivir en la carne es más fácil? Quiero que te pongas a pensar en esa pregunta que te estoy haciendo, porque te la está haciendo Dios, no yo. ¿Acaso es mejor la vida en la carne? ¿Se lleva más fácil? ¿Acaso podemos nosotros, que entendemos un poquito de Dios, del evangelio, poder practicar el pecado y seguir una vida normal como si nada pasara? ¿Se puede llevar una vida así? ¿Se puede acaso vivir en el mundo y vivir en Cristo? Usted lo puede llevar. ¿Cómo le hacen? Porque yo ahorita una receta, ahí me duele la cabeza
Cuando quiero irme con el mundo, irme con Cristo. Estaba viendo las noticias porque en la mañana me gusta pararme a oír las noticias de Galavisión de Carlos Loret de Mora. De Mora, no sé cómo se pida. Decían que han identificado que en el cerebro trabaja una, no sé si será célula o algo, trabaja en el cerebro, una hormona, que dicen que el amor y el odio causa gastritis, dolores de cabeza y causa a veces hasta enfermedades. Dicen ellos que el amor y el odio, nada más que hay una pequeña confusión, es la emoción y el odio. Cuando una persona se emociona con otra persona, vas a empezar a tener dolores de cabeza. Tu cuerpo empieza a trabajar todo. Y cuando lo odias, también vas a tener el mismo problema. Eso sí lo creo. La emoción y el odio traen problemas, pero el verdadero amor no trae problemas. No sé si ustedes me entiendan lo que digo. Le decía yo a Panchito la otra vez, le digo, Panchito, si tu papá te manda así, 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 y lo haces de buena gana, te sientes hasta bien, hijo. Te sientes hasta a gusto, te sientes feliz. Y cuando no lo haces, que te lo mandan, te duele la cabeza y te enfermas, porque no estás obedeciendo. Así también nosotros deberíamos de entender que el Evangelio, el obedecer, es pura salud. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salud, para salvación. Sí, es un misterio lo que dice que vendrá pena de muerte. Es un misterio, pero por lo menos hay que entender primeramente la salud, que es vivir en el Evangelio. Es una cosa muy importante que debemos de entender. Entonces, hermanos, es importante que estas dos causas causan enfermedad, pero el sacrificio, como dije ahorita, es salud. Sigo predicando y sigo entendiendo. ¿Por qué Dios quiere que perdamos la vida en el Evangelio? De antemano debemos de entender que Dios lo sabe todo. Jesús vino al mundo a perder la vida por nosotros. Él traía la verdad y enseñó que el sacrificio es la verdad. Enseñó que su muerte era la verdad. Entonces yo debo de entender, como si soy una persona que creo verdaderamente en Dios, debo de entender que si yo entrego mi vida al Evangelio, yo confío en Dios, en nadie más. Confío en Dios y confío en su palabra. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Pero sigo preguntando, ¿por qué Dios quiere que perdamos la vida en el Evangelio? Dios nos ha dado ese entendimiento, hermanos. Algunos, no todos. Allí lo vemos en Marcos 4:11, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, a vosotros se os ha dado a entender los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Digo, si tú consideras que eso es una carga o lo ves como pesadamente de haber entendido el Evangelio, pues es un pesado, pero a la vez también entiéndelo, es la salud que necesita mi cuerpo. Claramente explica que Dios ha dado entendimiento a ciertas personas, no a todos. Una persona que no lleva el Evangelio como debe de ser, pues no ha entendido la Biblia, no ha entendido la palabra de Dios. O le entiende nomás a una conveniencia, nomás hasta un punto, y de ahí ese punto ya no paso, ya no comprendo lo demás. Entonces debemos de entender que Dios le ha dado al hombre ese entendimiento, pero ciertos. Pero sigo preguntándome yo, ¿por qué quiere que Dios que vivamos en el Evangelio? Vamos a Colosenses 2, versículo 2. Colosenses 2, versículo 2. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿qué? En Él. Claramente explica este versículo el propósito de vivir el Evangelio. Dice, para consolar ¿qué? Nuestras mentes. ¿Quién no quisiera una muerte consolada? Una muerte en paz. Cuando te llegue ese día que te va a llamar Dios a dar cuenta, ese día tu mente va a estar tranquila y en paz. Porque eso es lo que, hasta llegar a la unidad del amor entre nosotros y de entender todos los tesoros y la sabiduría que se le espera al Hijo de Dios. Esto no es lo real. Esto nomás es de paso. Pero ¿cómo lo queremos? No nos queremos a soltar lo que es este cuerpo de muerte.
pero esto no es lo real. Este es un misterio. Y precisamente ese es el misterio que para muchos al mundo se le hace un misterio llevar el evangelio. Muchos no, Dios no le va a dar entendimiento a aquellos que no quieren, porque en ellos hay mucho egoísmo. Nada más piensan en ellos, en su familia, nada más en mí. Poca participación para poder predicar el evangelio. Poca participación. Si no hay personas que realmente digan, hey Señor, yo estoy aquí, ¿en qué puedo ir a ayudar a predicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para predicar el evangelio? Sabiendo que predicando el evangelio es como te vas a salvar. Pero no te interesa, no quieres, no te quieres mover de ese lugar donde estás, siempre estás ahí. Así es que hay muy poca participación. ¿Cuándo vamos a verdaderamente alcanzar ese entendimiento y esos tesoros? Si consideras el mundo es mejor y siempre no le predicas a nadie. Si vemos la escritura de Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a ver qué hace esta muchachita en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vemos claramente una situación donde este hombre Naamán era un hombre muy importante con su rey, era un hombre que tenía todas las virtudes, pero este hombre estaba leproso. Así es como Dios mira al mundo. El mundo está lleno de lepra y de pecado. Esta es la razón por la cual Cristo vino y agarró a sus siervos para predicar el evangelio. Esta muchachita que ves aquí, esta muchachita era de la tierra de Israel, era una verdadera cristiana, que le rogaba al Señor que fuera a la tierra de Samaria y ahí le iban a sanar de su lepra. Este sentimiento que esta muchachita tenía, también lo tenía el apóstol Pablo, cuando miraba a sus hermanos judíos que eran muy religiosos, pero no conforme a ciencia. Pablo miraba que el hombre era muy religioso, pero no querían obedecer el evangelio. Y su anhelo en su corazón era para que se salvaran. ¿Cuándo vamos a tener nosotros ese anhelo para predicar el evangelio? Si este anhelo lo tumba el internet, el Facebook, la televisión, las cosas de este mundo, nos tumban ese anhelo de predicar el evangelio, o las emociones que están en la carne y el pecado, nos tumba la emoción y eso nos hace que no vivamos el evangelio. Así es que es importante entender que este es un misterio. Muchas personas piensan que porque ya se bautizaron, aunque ya me bauticé, es todo lo que tenía que hacer. Y nada más vengo el domingo a la iglesia y ya ha ido lo que me sobra y es todo lo que tengo que hacer. Están equivocados. Esa no es la salvación. Dios está diciendo claramente cuál es el propósito de venir a la iglesia: es llevar el evangelio, vivir en el evangelio y para el evangelio. En Efesios capítulo 6, versículo 19, vamos a encontrar otra escritura muy interesante. Efesios 6, versículo 19. Dice así: Efesios 6, versículo 19 dice: y por mí, Efesios 6, 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Dice Pablo aquí que le dé Dios esa sabiduría, que al abrir la boca sea para palabras, para dar a conocer el denuedo del misterio del evangelio. Estamos estudiando los miércoles cómo podemos empezar a una persona, invitarla a estudiar la Biblia. Esta semana me pasó 2 veces y agarré los 2 estudiantes. Este muchacho, yo lo he visto que se ve que se divorció, veo que trae muchos problemas, se nota tiene como 42 años, es mi vecino, y empezamos a platicar. Y me dijo que hace como 2 días se murió un amigo de él de un infarto.
Tenía la edad de él, 42 años, y se le trae mucho colesterol y la arteria se le había tapado y se murió. Y esa tarde yo salí para afuera, o sea, eso fue a antier, salí para afuera de la casa a caminar y vi que estaba él ahí. Y empezamos a platicar de la muerte. Y le dije que la muerte, el problema de la muerte es que muchos no sabemos a dónde van y por eso hay muchos problemas. Dijo, yo no pude ir a ver a mi amigo. Dije, no tuve el valor de ir al velorio de mi mejor amigo, me quedé mejor aquí. Y sin querer empezamos a hablar de la Biblia y empiezo a decirle exactamente las palabras que tenemos que decir. Oye, José, ¿alguna vez tú has estudiado la Biblia directamente y profundamente? Y me dice él, la verdad, muy poco. Pues yo enseño un curso bíblico que te va a ayudar a entender las verdades básicas de la Biblia desde el principio hasta donde estamos aquí. Este curso es gratuito, no se te cobra nada. Si llegas a acabar el estudio, tú entenderás las verdades básicas de la Biblia. Ya saben lo que le decimos, ¿no? ¿Sabes por qué te dije que si habías leído la Biblia? Me dijo, ¿por qué? En Juan 12:48 dice la Biblia, el que me rechaza a mí no es palabra, tiene quien le juzgue. Entonces, que si tú lo quieres ver, mira, yo tengo el lunes dispuesto. Dijo, venga por mí, por favor. Yo quiero estudiar. De veras, no te olvides, no, y además, venga por mí, jáleme, yo quiero entender la palabra de Dios. Yo no tenía esa tarde de ganas de predicarle la palabra a esta persona, pero me doy cuenta de que qué tan importante es que al abrir la boca sea para predicar la palabra de Dios. Yo a veces le platicaba a un hermano que ya no tengo amigos del mundo. Todos los amigos que tenía siempre les hablo de Cristo y luego o se quedan o se van, o me dicen que soy esto, que soy lo otro y quién sabe qué, pero no importa. Les hablo de Cristo y ya te empiezan ellos a justificar, porque una gente que no quiere obedecer el Evangelio va a buscar una justificación para que ellos se amparen, decir, tú eres esto y eso me hace mejor. Estás mal, todos somos pecadores ante Dios, todos somos pecadores, todos cometemos errores. Nada más que esa es la razón que tú me dices a mí que yo soy peor que tú, para que tú te sientas mejor. Ante Dios no hay esa excusa. Ante Dios no hay esa excusa. Todos nosotros tenemos que obedecer el Evangelio. Es importante llevar este Evangelio. Y verdaderamente esa parte de darnos a conocer su ministerio del Evangelio no se entiende. Vamos a otra escritura en Efesios 1, ahí cerquita, Efesios 1, versículo del 9 al 13. Efesios 1, del 9 al 13. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, hermanos. Esta escritura la leo para que se acuerden, verdaderamente, para qué fuimos llamados. Dios nos llamó por haber conocido el propósito del evangelio. Los fuimos sellados con la promesa del Espíritu y ahora debemos de vivir en ese evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Porque miren, si nomás somos 5 o 6 podemos darle vuelta a Tucson, pero si no son nadie, es muy duro que se predique el evangelio. Yo sé que muchos tienen muchas cosas que hacer, no tienen tiempo de salvar su alma, pero acuérdense, sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo te lo digo porque el tiempo pasa, está pasando y no estás haciendo absolutamente nada para el evangelio. Si tú crees que porque vengo el domingo a la iglesia me voy al cielo, estás equivocado. Eso te lo dirán en otras iglesias para que se mochen con dinero, ¿eh? Ahí si no, vénganse, todos vénganse y ahí den lo que sea y se van al cielo todos. Aquí no es así. Aquí tienes que sacrificar el tiempo para vivir el evangelio. ¿Qué es lo que te va a salvar? ¿Qué es la salud de tu mismo cuerpo? Es la salud del cuerpo, es el evangelio, hermano. Así es que, porque no lo vemos, podemos decir que es un misterio. No lo vemos, no lo ven. El hombre carnal no lo ve ni lo entiende. ¿Y sabes por qué no lo ve ni lo entiende? Porque tiene un velo que lo tapa. Ese velo no nos deja ver, no nos deja ver las cosas que Dios quiere darnos a ver. Ese velo se llama la carne. En el Nuevo Testamento es la carne. ¿Quién va a perder su vida? ¿Quién va a perder su vida por causa del evangelio? ¿Quién se quiere sacrificar? Miserable de mí, dijo Pablo, esta vida. Esta vida que son puros dolores y puras angustias, dijo Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores y lleno de problemas. En Génesis, voy a terminar esta escritura, Génesis capítulo 28, mira lo que dice el Señor a un hombre como tú y como yo.
Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículo 10. Dice así, Génesis capítulo 10, capítulo 28, versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Bersabá y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar, y yo no lo sabía. Esa parte me llama mucho la atención, porque Dios le está diciendo a un hombre como tú y como yo estoy contigo y no te abandonaré, y te prometo hacer grandes cosas en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es seguir el consejo de tu padre. Jacob se levanta y dice, ay caray, Dios estaba aquí. Aquí está Dios con nosotros. Él vive con nosotros y está con nosotros, listos para darnos lo que Él ha prometido. Él cree en nosotros. Él dice, yo creo en ustedes. Yo sé que ustedes pueden vencer este miserable cuerpo, nada más necesitamos que nosotros también lo creamos. Él te ha llamado y te ha dado entendimiento para que tú lo creas, que lo puedes vencer. Pero hermano, eso también tú lo tienes que creer. Y ahí está el misterio del Evangelio. Ahí está el misterio de llevar las buenas nuevas. Ahí está el misterio de irte moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí está el misterio donde Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está el misterio que muchos no vamos a alcanzar. Y no porque Dios no quiera, sino porque Él mira que nosotros no queremos llegar a donde está Él también. Tú no has obedecido el Evangelio porque también dices que es un misterio. Pero ¿qué piensas tú de una vaca negra que come pasto verde y avienta leche blanca? ¿No es un misterio eso? Y te la tomas. Y no ves el Evangelio, que es el que te va a salvar tu alma, y vas a vivir en el Evangelio, para el Evangelio, porque lo ves un misterio. Ay, si la creación está más loca que nada. Pero en fin, algunos entendemos un poquito, otros casi nada, pero cada quien al último debe de darle cuentas a Dios. Yo te invito a que medites en esto, hermano. Hay que vivir el Evangelio, hermanos. Hay que despertar, porque Satanás nos está durmiendo bien feo. Necesitamos despertar de ese sueñito que nos está matando día a día. Que Dios los bendiga. Si hay alguna persona que sabe lo que es el Evangelio, ya está lista la pila, nomás se abre la llave y se llena, y ahí la vamos a probar. Si se llena el agua y se revienta la pila, yo soy culpable. Yo puse el bloque y le eché más arena que cemento, y si se cae, a ver si de perdiz alcanza a bautizarse la persona, ¿no? Ya si se rompe después, todos me ayudan a limpiar. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento, hermanos. Gracias. Vamos a tomar la cena del Señor.